Bueno, mi querido amigo, estoy feliz de que estés aquí acompañándome hoy. No sé en qué momento estés viendo este video, pero sí sé que es el adecuado para ti. Seguramente has estado batallando con preguntas como estas y hoy Dios quiere utilizar este video para responder a muchas de tus preguntas. No te lo digo porque mi video sea especial o porque yo sea especial, sino porque Dios es especial. Y en mi experiencia propia he podido ver cómo Él utiliza cualquier cosa para responder las preguntas de sus hijos y guiarlos hacia donde Él anhela tenerlos. Entonces, obviamente toda la gloria y la grandeza es para Él y su amor. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no sé si sea muy popular, pero a mí me escandaliza mucho cuando los pastores o líderes espirituales les dicen a las personas que usar joyas o maquillaje a las mujeres o ropa ostentosa interviene con su fe, que si no lo hacemos eso nos va a hacer mejores cristianos o nos va a hacer más agradables a Dios. Siempre me causó curiosidad eso, cómo era posible que algo exterior viniera a agradar a Dios, que innumerables veces dice en su palabra que lo único que Él busca es un corazón contrito y humilde. Entonces en mi mente siempre estuvo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo algo externo puede venir a afectar la visión que Dios tiene hacia mí cuando Él lo único que busca es el corazón de las personas? Obviamente esta duda siempre estuvo en mí por la ignorancia de las escrituras, pero gracias al Espíritu Santo que me ha mostrado la terrible negligencia que tenemos todos nosotros los creyentes al ignorar las escrituras, pues me he puesto a estudiarlas y por eso hoy vengo a traerte lo que realmente dice la palabra de Dios acerca de esto. Entonces, el verso o la parte bíblica que utilizan estos líderes espirituales para venir a decirnos esto es la primera carta que tiene Pedro en el capítulo 3, versículo del 1 al 4. Se los voy a leer yo aquí directamente, pero si tú tienes una Biblia en la casa, lo más sensato sería que buscaras tú también y leyeras conmigo, porque no puedes estar creyendo todo lo que ves en YouTube. Tienes que verlo por ti mismo y creerlo por ti mismo. Entonces te invito a que vayas y busques tu Biblia y vengas y leas conmigo. Entonces dice Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice que del 1 al 4, perdón. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, fíjense muy bien esto que están hablando es de los maridos que no creen en Cristo, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Aquí nos está dando el contexto literario, que es una invitación a que la manera de actuar sea la que gane a los esposos a Cristo. Ya vamos a hablar más sobre el contexto histórico y literario, pero aquí tenemos el literario. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, invitando a que la conducta sea casta y respetuosa, o sea, noble. Que vuestro atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí yo no veo ninguna prohibición. Entonces, vamos a
a entenderlo bien, hacer el ejercicio correcto que debemos hacer siempre. Entonces lo primero es entender el contexto histórico. Pedro está en su último viaje, donde está justo antes de que empiece la persecución por Nerón, ¿sí?, a los cristianos en Grecia y Roma, ¿sí? Entonces, Pedro en este momento está escribiendo a un pueblo que no tiene la luz completa. Es más, ni siquiera tienen parte de la luz. ¿Por qué? Porque no es un pueblo judío que creció con la Torá, con el Pentateuco y las leyes de Moisés. No, es un pueblo grecorromano, que es la primera vez, la mayoría de las veces, que va a escuchar del Dios de los hebreos y de Cristo. Entonces no tienen ninguna base de educación, no tienen ninguna base de normas, no tienen ninguna base de nada. A ese pueblo es al que Pedro le está escribiendo, al grecorromano con sus costumbres y sus hábitos. Ahora, dentro del contexto histórico y literario también podemos ver que está hablando a una iglesia que está siendo ganada parte por parte. Como les hice notar, y dice en el capítulo 1, perdón, en el verso 1 del capítulo 3, está hablando de que le está hablando directamente a las esposas convertidas, o sea, a las mujeres que se convirtieron a Cristo y que sus esposos no están convertidos a Cristo. A esas personas es a las que está dirigido este texto, no a una iglesia en general. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la invitación de Pedro es que esas mujeres que acaban de recibir a Cristo y convertirse a Él, empiecen a comportarse de una manera digna de Cristo, para que cuando sus esposos las vean comportarse de esa manera, empiecen a ser jaladas hacia Cristo por la conducta nueva de sus amadas mujeres. ¿Ven? Y después nos está diciendo que la invitación que hace a estas mujeres es que lo que resalte de ellas no sean sus atavíos y sus peinados ostentosos, sino que sea el corazón, ¿sí?, lo hermoso de su alma y de su conducta. Ahora, ¿qué es lo que nos deja ver este contexto literario? Pues que Pedro le está escribiendo a las mujeres romanas con dinero, porque solamente en esa época las mujeres que tenían esposos con dinero y que podían pagar, tenían derecho a vestidos, muchos, múltiples, aparte de esos lujosos, y podía gastar mucho dinero en maquillaje y en peinados. Aparte de tiempo, una mujer que no está trabajando es una mujer que tiene a quien la sostenga. Entonces, le está hablando a las mujeres ricas grecorromanas, que como son ricas y viven de ostentar y de lucirse ante la sociedad y de tener una vida social muy activa, les está diciendo: ustedes se acaban de convertir a Cristo, en sus casas no estén pensando que su atavío va a llamar a sus esposos a los pies de Jesús, sino es su conducta. Entonces, que su conducta sea la que llame la atención de sus amados esposos. Eso es lo que dice el texto, en el contexto histórico y en el contexto literario. Si nos vamos a un contexto más amplio, podemos darnos cuenta de una perspectiva muchísimo más clara si leemos desde el capítulo 1, ¿sí?, donde vemos que son invitaciones a conductas, ¿sí?, aclarando temas, igual que todas las epístolas de Pablo, dando instrucciones a una iglesia que es apenas recién nacida, que no tienen bases de nada, porque los apóstoles se regaron por toda Asia, Europa y Oceanía a pueblos que nunca habían escuchado del Señor. Entonces tienen que guiarlos en diferentes temas, a comparación del pueblo judío, que era un pueblo que ya tenía unas bases,
¿sí? De conductas, de costumbres, hasta de alimentación. Pero estas personas que son los llamados, se me está pasando el nombre, seguramente ahorita me va a acordar, pero voy a decir el significado. Perdón, gentiles, ya me acordé, gentiles, que eran simplemente los convertidos no judíos, ¿sí? Entonces todos estos gentiles pues no tenían, eran recién nacidos en la fe. Entonces por eso tanto Pablo como Pedro escriben instrucciones. Y esta es una instrucción, pero no es una prohibición. No es que a mí me va a acercar más a Dios el no maquillarme si soy mujer o el no tener peinados ostentosos ni ropas lujosas. No, simplemente la invitación es que lo que hay dentro de mí sea lo que brille para aquellos que no están convertidos. Porque de lo contrario sería un acto de hipocresía. Entonces, fíjense, vamos a ir a Isaías. Acuérdense que la palabra siempre nos aclara los temas, ¿sí? Cuando tenemos una duda más adelante o más atrás, en este caso más atrás, encontramos la respuesta. Y por eso vamos a ir más atrás a Isaías 1, 11 al 17. Entonces dice Isaías 1, 11 al 17 lo siguiente para que entendamos a qué se refiere Pedro con esto. Vuelvo y repito. Voy a leer Isaías 1, 11 al 17. ¿Por qué? Porque Pedro le está diciendo a las mujeres grecorromanas ricas que si ellas andan peinadas y adornadas y muy lindas por fuera, pero su conducta no es la que llama a sus maridos a Cristo, pues tienen un corazón coco, vacío. Y eso no es lo que Cristo llama de nosotros. Pero no es una prohibición, sino es una invitación a que no sea solo lo de afuera, sino también lo de adentro, lo que brille en nosotros. O sea, que no vivamos nuestra fe de manera exterior, sino interna. ¿Por qué? Porque Dios odia la hipocresía religiosa. ¿Y cuál es la hipocresía religiosa? Es aquella que se exterioriza, pero que no permite que haya un corazón nuevo en nosotros. ¿Ven? Y seguramente tú has tenido una experiencia con una persona religiosa e hipócrita que antiguamente se llamaban fariseos. Estoy seguro que has ido a la iglesia y has visto una cantidad de personas dándoselas de santos y, ay sí, el pastor y el cura, pero que en sus casas o en las calles o en su vida real son una porquería de personas. Justo eso es lo que más odia a Dios. Y justo eso es lo que Pedro quiere evitar en estas mujeres. Que no sean de Cristo para afuera y todas lindas y bellas por fuera y por dentro cocas y vacías. Entonces, si tú lees toda la palabra, vas a ver que prácticamente todo habla de lo mismo. Y es que nuestro exterior, si no refleja lo que hay en el interior, no vale de nada. Porque Dios mira es el interior de las personas. Pero no es que yo me gano a Dios quitándome el maquillaje, quitándome los peinados y la ropa lujosa y sigo siendo la misma porquería de ser humano. Eso no sirve de nada, eso es un acto de hipocresía. Y eso lo aborrece Dios, ya lo vamos a leer. Entonces dice Isaías 1:11 hasta el 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y a la viuda. Dice la palabra del Señor. Como te puedes dar cuenta, a Dios le causa náuseas la exterioridad religiosa, o sea, la hipocresía religiosa, que es lo que se llamaba en el tiempo cuando el Señor estuvo entre nosotros fariseísmo. El fariseísmo moderno es religiosidad. Y es todas esas personas que están en una iglesia o que pertenecen a una religión, podridos por dentro, pero que en su exterior son ahí, bien peinaditos el domingo, bañaditos, ahí, y se sientan así, pero en su casa son un asco. En las calles son una porquería de seres humanos. Se la pasan peleando con todo el mundo, se las pasan inconformes, solamente buscando tener. No han tenido una transformación legítima en su corazón. Y como te dije ahorita, estoy seguro que tú te has topado con muchas de esas personas y te ha causado lo mismo que a Dios le causa, repugnancia. ¡Qué asco! Yo no quiero eso. Es más, si tú hablas con cualquier ateo, estoy 100% seguro de que te va a contar una historia de hipocresía religiosa, de la cual nace su ateísmo. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona no tener anillos, no tener aretes, no tener pulseras, no tener un buen peinado, no tener maquillaje y ropa elegante, si sigue estando podrido por dentro? Yo conozco muchas personas que me dicen, ay, Nico, dejé de usar maquillaje y joyas porque eso no le gusta a Dios. Y adivinen qué, tienen exactamente los mismos defectos de carácter que siempre han tenido. ¿Para qué les sirve no maquillarse a esas mujeres? ¿Para qué les sirve a esos hombres no tener un reloj ostentoso si sus defectos de carácter siguen estando arraigados en su corazón? De nada, es una hipocresía. Y esto no es lo que Pedro nos dice. Pedro nos está diciendo aquí que lo que brille dentro de nosotros sea lo interno, más no lo externo. Pero esa no es una prohibición para nosotros lucir bien. Es una invitación a que brille más lo de adentro que lo de afuera, que son dos cosas completamente diferentes. Una invitación a que mis defectos de carácter mueran cada día para que yo refleje a Cristo en mi conducta diaria, no es una invitación a que quítate los anillos y vas a ser santa por eso. No. Pero esa es la mentalidad religiosa, esa es la mentalidad legalista, que siempre está buscando ganarse el cielo en sus esfuerzos vanos. Pero el Señor siempre nos ha enseñado todo lo contrario. Lo que a Él le interesa es lo que está en tu corazón. Entonces, mi querido amigo y amiga, tú puedes tener los anillos que quieras, los peinarte como tú quieras, vestirte como tú quieras, maquillarte si eres mujer. Lo que no puedes tener es todo por fuera muy lindo y por dentro podrido. A eso se refiere este texto. Eso ya es otro cuento. Porque hacer esto o esto, miren, es lo más fácil del mundo, no me tardo ni 3 segundos en hacerlo. Pero yo cambiar mis defectos de carácter día a día para reflejar a Cristo, eso ya es otro cuento diferente. Ahí sí tengo que esforzarme, ahí sí está el mérito. Quiero contarte una historia para que termines de entenderme. Resulta que hay un diseñador belga, lo tengo por acá atrás, se llama Martin Mangiela, y me gusta mucho, aunque ya no hace parte de la moda, Martin Mangiela, no sé si
Mangiela o Margiela, porque como es belga, su nombre tendría que escucharlo en belga para pronunciarlo correctamente, pero lo voy a pronunciar así con temor a equivocarme. Hay algo que me gusta mucho de su carrera, que ya terminó hace mucho tiempo y ya te voy a explicar por qué, y es que él quería resaltar por lo que realmente vale en la moda, que es el diseño. Que las prendas fueran las que hablaran de él como diseñador y no su fama o su reconocimiento o los adornos externos. Entonces, ¿qué empezó a hacer Margiela al comienzo de su carrera? Él empezó a hacer shows donde nadie los hacía, en la calle, en los parqueaderos, en las bodegas abandonadas. Y él simplemente mandaba un comunicado diciendo que iba a haber una pasarela de él en tal parte a tal hora y ya. No habían sillas, no había música, no había humo, no habían pantallas, no habían luces. Simplemente los modelos, la ropa y ya se acababa el show y todos se iban. No había un trato especial para nadie. Él no se dejaba ver de nadie, no se dejaba tomar fotografías. Cuando su fama empezó a crecer precisamente por esta manera de operar de él, porque empezó a fracturar la moda en su tiempo debido a que estaba enseñando lo que realmente era moda, que era el valor de la prenda y no todo lo que estaba a su alrededor, pues claro, empieza a llamar mucho la atención y empieza a hacerse extremadamente famoso. Y ahí es donde él más se enfoca en mantener su anonimato. Si tú buscas en internet Martin Margiela, si acaso encuentras 4 fotos de él, o 5 por mucho, no encuentras más. Hay 2 historias que me gustan mucho y una es que él, cuando querían solicitar entrevistas, él no dejaba grabar su voz, no dejaba tomarse fotos, no dejaba nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona que quería la entrevista con él? Tenía que mandar un fax con las preguntas. Y él mandaba un fax de regreso con las respuestas, pero siempre en tercera persona, nunca en primera persona, para quitarse precisamente la visión hacia sí mismo o el reconocimiento hacia él. También tomaron una vez una foto de todo su equipo de trabajo y la silla donde tenía que estar él sentado salía vacía. Y eso me atrajo mucho porque desde el inicio hasta el final, incluyendo las etiquetas, la envoltura, las modelos, llegó un punto en el que él ya no quería utilizar modelos, sino gente de la calle, gente del común, para evitar ese reconocimiento hacia el modelo y no desmeritar la atención a la prenda, ¿sí? Después empezó a ponerle máscaras que cubrieran el rostro de los modelos precisamente para que los ojos fueran a la prenda y no al modelo. Todas estas cosas me llamaron mucho la atención porque en este mundo donde todo es vanidad, todo es lujos, ostentación, un hombre de una industria tan hueca y vacía como es la moda, se levantó y hizo algo diferente. Y por eso rompió toda la industria de la moda en su tiempo y generó, se hizo leyenda. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque la visión de Margiela es la misma que tiene Dios hacia nosotros. Pero no es porque Dios haya copiado a Margiela, sino Margiela sin darse cuenta copió la visión de Dios. Porque Dios mira es el interior del ser humano, mira el corazón, mira sus conductas, de donde vienen sus acciones. Estoy seguro que te acuerdas cuando David fue castigado por hacer un censo. En realidad David no fue castigado por hacer el censo, fue castigado por lo que había en su corazón que lo motivó a hacer el censo. No fue la acción del censo, sino fue lo que había en su corazón. Entonces Dios lo reprendió y lo educó debido a esto. Entonces esa es una manera de nosotros darnos cuenta. Y otras 80,000 que te puedo nombrar, pero quiero que el video no se haga muy extenso. Y es que Dios mira hacia el interior. Pero al yo decirte esto,
no es una invitación a que seas un hipócrita religioso, que dice, sí, Dios mira el interior, y empiezas a despeinarte y a quitarte el maquillaje y la ropa lujosas y las joyas. No, porque es que si tú te quitas las joyas, tu corazón no va a cambiar. Lo único que vas a hacer es una persona con un mal corazón sin joyas. Y eso no es lo que Pedro nos quiso decir. Pedro nos quiso fue invitar a que si mi reloj es un reloj de lujo y nuevo, también lo sea mi corazón. Yo no necesito quitarme el reloj, necesito que mi corazón sea el que brille. Entonces esto no se trata de quitarnos las joyas, se trata de que no seamos hipócritas, creyendo que porque nos vemos bien, también nuestro corazón es bueno. Y viceversa, tampoco ser hipócritas creyendo que porque mi aspecto se ve mal, mi corazón es bueno. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estoy seguro que con todos estos ejemplos lo entendiste y vas a poder empezar a trabajar y a dedicar tiempo en tu corazón y en morir a tus defectos de carácter, que es lo que Dios llama nacer de nuevo y que es el único requisito para poder entrar al reino de Dios. Dice Juan 3:3, de cierto te digo que cualquiera que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Si no nos transformamos en unos nuevos seres humanos, no importa que tengamos o que no tengamos joyas, el cielo será ajeno para nosotros. Espero que esto te haya ayudado mucho, que Dios haya respondido a muchas dudas y quiero hacerte una invitación. Nunca más vuelvas a dejar que un pastor, un cura o un video de YouTube sea el que te enseñe la palabra de Dios. Es tu responsabilidad contigo mismo y tu alma leerla. Tu fe no es responsabilidad de tu líder espiritual. Tu fe y el conocimiento de la verdad es tu responsabilidad. Así que tienes que leer la palabra si no quieres perderte entre tanta desinformación. Es algo que tienes que hacer por tu cuenta. No tengas miedo en no entender. Tú cumple con tu parte, que es leer todos los días. El Espíritu Santo va a cumplir con su parte, que es explicártela. Solo tienes que hacer lo que a ti te corresponde y Él hará el resto. Si quieres aprender más sobre la palabra, estar en estudios bíblicos semanales conmigo, voy a dejar el link en el primer comentario de este video para que te puedas inscribir y puedas unirte a un grupo donde vas a tener estudios bíblicos semanales conmigo y aprender de muchos temas diferentes sin religión, netamente la palabra llena de raciocinio y de verdad. No se te olvide comentar, suscribirte, darle like y guardar, porque esto hace que el algoritmo le muestre el video a más personas que como tú necesitaban escuchar esto. Nos vemos pronto. Paz.